One. Bienvenido, José. Bienvenido al podcast. Estaba revisando que creo que es la segunda vez que grabamos, o la tercera, no estoy seguro. Pero tengo en mi cabeza Eh, la idea que grabamos dos veces, ¿puede ser? esta es la segunda vez, porque hicimos una vez en tu espacio, en tu podcast, y otra vez en el mío. Por Ah, eso es que son es dos esa. veces, digámoslo así. Claro, yo decía, no encuentro la segunda y sé que grabamos dos veces, pero, pero bueno, Sí, hicimos está, justamente eso, sí. está por ahí. Bueno, el tema de hoy es Design System, pero como ya de hecho tú y yo hablamos en un episodio de Design System, Sí. no es tanto que si un design system que es versus un UI kit y todo eso, que es como, Ajá. está buen tema, pero es como bastante básico. Esta vez, porque para que la gente que está escuchando tenga un poco de contexto, José y yo hablamos mucho por privado en Instagram y hablamos como este tema de los tokens y cómo es Ujú. todo este proceso de colaboración con los desarrolladores. Y la verdad que es muy interesante. Vamos a ver qué tanto se puede explicar sin apoyo visual, porque siento que es un reto, pero vamos a ver qué onda. Sí, sí, Este, Nada, total. ¿cuál es tu experiencia con los tokens? Para comenzar por ahí. A ver, mira, justamente esta experiencia empezó el año pasado, cuando Sí. entré a trabajar en una Paytech, que se la conoce, que bueno, algunos deben haberla escuchado, que se llama Kushki. Ok, sí. Que el primer, o sea, es la primera empresa unicornio ecuatoriana. No sé, es Ah, como mira, para no que lo sabía tengan eso. súper en cuenta. Ajá, desde junio de 2021 se convirtió en unicornio y pues desde ahí, claro, con el equipo que estábamos en ese momento, decidimos como ver un punto de poder organizar mejor nuestra documentación, tanto a la interna del equipo de Claro. UI, con el equipo de UX, pero sobre todo la parte de desarrollo, porque al tener un equipo bastante grande, bastantes productos de Sí. todo lo que te imaginas, o sea, te puedo decir que al día de hoy hay cosas que ni siquiera conozco para qué sirven dentro de Kushki. Hay cosas que todos los días digo, ¿y esto qué es? Porque es muy grande, ¿ya? Claro. Al ser así, existe un montón de versiones que se hicieron hace 4 años, hace dos Claro. años, con un diseño distinto, con componentes que tú entras y no tiene, o sea, está hecho ese rato porque necesitábamos Sí. una pantalla de esto. Surge la necesidad de empezar a trabajar de manera más organizada, más Claro. ordenada, tanto en nosotros como en la parte de desarrollo. Y es ahí donde empieza el término tokens, ¿ya? O sea, el Claro. término tokens. Yo lo entendí o yo lo conocí cuando revisando documentación sobre el Atomic Design, que Claro. justamente estaba alistando una capacitación para un equipo de diseño que me habían, digamos, que te he pedido. Esto, como te digo, es algo extra, digamos, Sí. fuera así de Kushki, que de hecho, pues posiblemente Alejandra, quien va a escuchar, pues justamente con ella hicimos dentro de su equipo cómo hacer un sistema de diseño, entonces Ok. estaba la información. Y ahí me di cuenta que existe dos versiones del Atomic. Claro. La que tiene las 5 pasos, ¿no es cierto? Que todos saben que, si no me equivoco, y ahí para ver si es que me tomas del examen, son átomos, Sí. son moléculas, Sí. organismos, Porque si sí. no me equivoco. Hay Sí. dos más que son templates y páginas, si no estoy Y mal. páginas, sí, tal ¿Sí? cual. Sí, sí, Sí. sí. Ahora, cuando yo empiezo a leer esto, dije, voy a leer porque siempre es bueno documentarte otra vez. Me doy cuenta que hay otra que es una 2.0 que tiene 6, Ok. de la cual antes de los átomos tienes los tokens. Claro. Dije, oh Margot, ¿qué es esto? Y los tokens es como darles un nombre específico, pero no para que tú entiendas como botón secundario, botón primario, no, sino Claro. es que Claro. darle un nombre técnico para que los devs sepan dentro de toda la documentación cómo se llama, incluso desde el color. Es que de Blue, hecho, por ejemplo, tense y todo eso, ¿no? el token lo que hace es que ya de por sí te dicte. Es una forma, de hecho, de hacer arquitectura de información. Exacto, Porque ya exacto. como está nombrado, ya te está explicando cómo está jerárquicamente armado ese componente. Correcto. Ese es el término que iba. O sea, a la final tú ya sabes que un elemento, sea un botón, un campo, Ujú. un input, lo que sea, tiene desde la parte más básica, que es, por ejemplo,
el placeholder, que es el texto que Exacto. está dentro, tienes el borde del campo, que allá tú ya se define si es un campo de texto, un campo Ujú. numérico, un campo de calendario, de la contraseña, y luego tienes otras cosas más. Entonces vas Sí, desde lo más pequeño hasta lo más grande. sí. Entonces cuando yo empiezo a ver eso, digo, oye, esto está súper interesante. ¿Qué es esto? Pues ahí, claro, empezamos en el equipo a ver toda esta parte, todo estos aspectos, y surge, como decir, un término que es un rol, no sé si es que exista en el mercado, pero se llama el Design Technologies, ¿ya? Ok, eso ¿Qué no es el sabía. Design Technologies? Como te digo, no sé si es que exista el nombre, si es que Sabes que nos existe, inventamos títulos todos los días en UX. yo creo que si no es, creo que capaz que hay que, digamos que patentarlo dentro de Claro. Kushi, creo. Porque, pues bueno, a la final es un rol que mezcla dos tipos de perfiles. Sí. Uno técnico que sabe HTML, sabe CSS, sabe Ok, JavaScript, y es un rol que también conoce algo de UI, claro. ¿ya? Eso lo especifico porque en el equipo existían muchas personas que venían desde desarrollo, pero con buenos gustos de UI. Y eso es Ok. muy difícil Sí, encontrar, esa muy es una difícil persona muy encontrar. rara, sí, sí, sí. Entonces eran personas que cuando nosotros presentábamos, incluso este proceso era interesante porque en cuanto a los tokens, así decíamos, oye, quiero colocar esto en tal pantalla porque necesito que haga esto. Ok, Sí, esto se llama así en la documentación. Buscamos y estaba toda la documentación de ese componente, estados, comportamiento, sí, limitantes, puede hacer esto, no puede hacer eso, y lo interesante es que ya estaba construido el fragmento de código en CSS y en HTML. O sea, claro, era una cosa increíble. claro, olvídate. Entonces, haz de cuenta que nosotros actualmente dentro de la empresa tenemos un espacio digamos, de los servidores, ¿no? Ujú. Dentro, digamos, que asiste Kushki, donde todos los componentes están creados, Ajá, están funcionales y cada dev puede entrar, copia ese fragmento de código y claro, ya copia el componente funcional. claro, en Y vez de solamente copiarlo de una en vez de parte hacer otra vez, exacto, claro, o de copiarlo de una parte de producto que ya está en producción, que se puede hacer, pero arrastras obvio, como todos los problemas y mañas del todos otro los desarrollador. problemas que existen, exacto. Exacto. Que es lo Y mismo que lo le más pasa a uno chévere, diseñador, ojo, que lo agarras de obvio, Figma eso un es lo que iba a componente. decir. Totalmente, o sea, con tú así copias, dices, voy a necesitar este campo, coges de una pantalla y se te Sí, pega la instancia, pero cuando sí, quieres ver el componente te dice que está en el archivo, entonces te sí, toca volver a migrar. Es lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que hemos hecho muchas actualizaciones a estos componentes creados que cuando ya le damos a actualizar, sí. toda la documentación, todos los componentes se actualizan al instante. Qué Entonces ya no increíble. estamos crear otra vez la página, otra vez, sino que todo, o sea, lo más interesante es que cada componente tiene su código con la lógica del atomic. Claro, O sea, es claro, decir, hay un átomo que tiene su fragmento de código, hay una exacto, molécula que tiene su fragmento de código, y claro, cada uno puede hacer esto o no puede hacer esto. claro, porque, Entonces, por sigue. ejemplo, el input, si vamos a un input, que es un ejemplo que pusiste hace poco, Sí, sí, la línea es un, bueno, capaz no sé si la línea es un componente, pero la línea es un componente, el label es un componente, exacto. si tiene icono a la derecha o a la izquierda es un componente en Es sí un mismo, componente. el helper es un componente y después todo Todo es un eso componente. arma algo. Entonces es como que todo es editable, digamos, o Todo es editable, manejable. exacto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo importante? Y esto como para dar como decir una ventaja de utilizar o de meterte a investigar mucho más sobre ya los tokens, es que tú puedes simplemente cambiando una pequeña palabra en el CSS de el código master. Por ejemplo, si quieres un azul más oscuro, tienes Ujú, ya creado toda la lista de azules y solamente cambias y se te actualiza en todo lado. Ya no tienes que poner el hexagesimal o buscar el claro, color, sino que simplemente de lo que ya sí creaste antes de la paleta de colores sí. dentro de código, ya tienes absolutamente todo. Pero Entonces, depende de la arquitectura, ¿no? Porque depende depende. cómo lo Uf, hagas, puedes cambiar, por ejemplo, el rojo del error del input o el rojo alerta, de ajá. todo.
digamos. Exacto. Es que ahí viene ese tema. O sea, cuando tú ya vas creando todos los componentes, tú ya vas definiendo, por ejemplo, ciertos colores para las notificaciones de Ajá, alert, de error, warning, etcétera. Pero hay sí, otros que son como los colores de marca, ¿no? O sea, que ajá, generalmente utilizas para el texto, para, digamos, para así los párrafos, para los disclaimers, etcétera. Entonces ujú, ahí, esto es importante que con el equipo uno antes ya se empiece a estar en esta sesión donde desde la arquitectura de información tú ya sabes qué es lo que vas a tener. Y ahí viene sí, un punto clave, o sea, tienes que tener arquitectura sí, para que un poco ya sepas, o sea, sepas si vas a tener un campo, si tienes una ventana, si tienes o sea, todo. a mí me Mucha gente encanta. dice que se lo hace al final a la arquitectura, no, se tiene que hacer No, al principio, porque pero ahí ya tú ya... va, pero ahí hay un Ajá. punto importante. Este, fue Windows. ¿Qué fue ese anuncio? Windows diciéndome que todo está bien, en plena grabación, me encanta. Este, pero, ¿qué te estaba diciendo? Que claro, que la arquitectura se hace antes, pero suele suceder mucho de que uno entra a un lugar y el design system está medio mal hecho y está la mitad en diseño, la otra mitad en desarrollo. Suele pasar. Y yo ahí es donde digo, changos, ¿cómo se hace ahora, no? No sé, ¿tuviste experiencia con algo así? Sí, obvio. Mucho, mucho. De hecho, mira, en este caso, si nosotros, o sea, bueno, digo, es que ¿por qué lo digo de esta empresa Kushki? Porque acá es el momento donde empecé a descubrir tantas cosas de esto, tantos, o sea, es un proceso en el que me metí de mucha incertidumbre, ¿ya? Claro, En sí. la que existía un montón de versiones digamos, del sistema de diseño, existía un montón de versiones de todo, un poco. Y no te digo que está mal, ya es parte normal de una empresa que crece muy grande, Claro. crece muchísimo y tienes que estar acelerándote y crear cosas y mandar a desarrollo, ok. Yo me topé cuando entré con un montón de archivos en Figma de versiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, full. Ujú. Lo que nosotros prácticamente, y es un punto que puede servirles a los que nos escuchen y que estén pasando por la misma Claro, tema que algunos de nosotros así pasó, es que esto lo tomen como un cierto proyecto en paralelo, ¿ya? Y claro. que digan, 2024 vamos a entrar con la versión 5.1 de Ujú. nuestra plataforma, nuestra aplicación, pero ya con todo bien creado desde el principio. Y que ese proyecto vaya a la par. Entonces ahí vas Claro. a meter a tus UI, a tus devs, o sea, incluso a los de diseño de interacción, porque Ujú. gran parte de así crear tu sistema de diseño es que Sí. tú crees el cómo funciona. Y es lo Sí, que nos claro. pasaba siempre. Dicen, oye, pero esto cómo va a funcionar. Entonces, claro, esta documentación es importante. Este campo sirve para esto. Claro. Cuando aplastas acá, pasa esto. Cuando pasas Y, acá, pasa esto. y tuviste oportunidad de meter, porque yo ahora estoy como en ese tema, primera vez en mi vida, siento que es un lujo que trabajo con alguien que es de content design. Es como que nunca había tenido la oportunidad de Claro, hacerlo. Es como, yo digo, ¿por qué nunca pasó esto? Y esa persona quiere colaborar en el Design System. Y me parece genial, de hecho, porque obviamente existe cien el por Design System ciento. de content, pero, Sí, 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 sí. pero yo no sé, viste que está la famosa discusión, por ejemplo, para extraer un poco la conversación, de que tú puedes hacer un Design System de iconos, todos en negro 0000, y después tu Design System chupa de allí, ¿no? Y tienes como los iconos separados. O puedes meter los iconos adentro de tu Design System y es otra historia. Entonces yo Sí. digo, ¿cómo se hace con content, no? ¿Se hace adentro de cada componente? No, no sé, no tengo ni idea. Verás, por lo general, lo que solíamos hacer, o digamos que digo como una buena práctica, es que se definía la categoría o el tipo de contenido, más no específicamente Ah, ok. el contenido per se. Por Ajá, ejemplo, se decía, digamos que un campo te va a dar un feedback de, no sé, si es que necesitas colocar 10 caracteres sí, numéricos, ¿ya? sí, Entonces, nosotros en el Design System colocamos, o sea, aquí va el feedback cuando pasa esto. claro. Si muestras 10, o sea, o muestras, o el usuario coloca 5 y no 10,
se muestra este mensaje y Claro. aparte se estaba el listado de mensajes Como en el para ese detalle, en campo, ese cuadradito que te un da detalle. Figma, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros y este archivo es un archivo de Figma que Ujú. está en Figma mismo, se lo Claro. exporta como la librería y tú jalas de ahí. Cada vez que quieres ver algo, revisas la documentación que está Sí, actualizándose y está viva. todo el día. Entonces, lo que hacíamos nosotros prácticamente es definir a nivel de categoría el tipo de contenido, más no específicamente el contenido, porque es bien difícil, Sí. porque hay veces que cada caso es diferente. Ujú. Pero si nosotros, o sea, es como cuando tú compras un tipo de producto, ¿no es cierto? Ujú. Tienes ya el producto y te dice, esto sirve para esto, para esto, para esto, para esto. Como tú lo utilices, será tu problema, pero ya te explica para qué. Claro. Entonces, eso es una utilidad que nosotros sí le dimos y nos sirvió bastantísimo, la verdad. Y Sí. ahorita gozamos, digamos, te digo, no es perfecta, pero por lo menos ya sí tenemos una consistencia muy chévere, la verdad, de Claro. todo lo que estamos haciendo Y, trabajar nosotros. Ujú. ¿Y cómo has hecho con los tokens? Porque yo siento que es una buena idea que aparte los desarrolladores la entienden muy rápido. Sí, Porque se la explicas y te va a decir, sí, obvio, lo que está acá va a estar acá. Y aparte se va a llamar igual, así que bueno, vamos a comunicar bastante bien. Pero ¿cómo logras dar ese paso de, ok, listo, vamos a efectivamente hacerlo, ¿no? ¿Hay algún proceso que recomiendas o que has hecho? pero para hacerlo en qué sentido, o sea, como para Tipo, que, bueno, todo el mundo dice, sí, listo, me gusta este concepto de tokens, hay que hacerlo. Y de repente ya, todos se ven a los ojos y dicen, ¿y qué hacemos? ya, ok, mira, es que ahí lo que tú, o sea, y es algo que siempre es, creo que hay una frase que uno, bueno, no exactamente así, recuerdo exactamente la frase, pero es como que hablas que tú debes, si es que tú das una idea, Ujú. tienes que ser la persona que lleva a cabo esa idea Tal y cual. tienes que manejar liderazgo, ¿ya? ¿Qué Sí. es lo que yo te digo aquí he ido aprendiendo y esto lo he ido aplicando durante, o sea, casi el año y medio que llevo acá y a todos los aspectos de mi vida personal? Es que primero tú puedas vender no solamente el qué, Ujú. sino el por qué. Entonces, tú explica con data, importancia es posible, cuánto te vas a demorar haciendo, sin hacer este proceso ordenado y con el Claro. proceso ordenado. Y luego tú di, listo, vamos a citar esto y vamos a necesitar, no sé, cuántas, unas 10 personas para esto. Ujú. A las personas ya les capacitas, ¿ya? No les dices, vamos a hacer una, no sé, el design system y hagan lo que quieran. No, o sea, tú tienes que estar muy bien Exacto. empapado para que les comuniques y lo importante es que desarrolles líderes en esta parte. Ujú. ¿Por qué? Porque es más fácil que tú tengas un equipo de 5 personas que cada uno atienda y resuelva dudas del otro Sí, equipo a que tú seas del todo que respondes y a la final tú te cargas. sí. Entonces siempre empieza desde tú, o sea, desde ti mismo, Ujú. bajas la información a la gente, les convences de que esto es necesario y luego les das como ese poder, decirles, Sí, tú tienes el poder de decir lo que funciona y lo que no funciona. sí. Entonces tú vas a generar ese ambiente de que la gente empieza a crear cierto espacio en el que ya se empieza a empoderar de Sí, todo esto, se siente ¿ya? como dueño, no Se es un siente como invitado, dueño, no es exacto, un invitado a la tarea, no, no soy un invitado a este task, ¿no? Sino que yo participo exacto. activamente. Y lo interesante es que tú tienes que involucrar a los devs, pero no a todos los devs, Claro, sino a las cabezas importantes, a que tú les explicas a sí mismo, les explicas esto y ellos a su vez les explican a los demás. sí, Ya. sí. Ahora, algo que yo aprendí es que no le tienes que explicar qué significa un token a otra Ajá. persona que no sabe de esto. Vamos a decirle, mira, el token, perdón la expresión, a ellos les importa un huevo, Sí, literalmente. le chupa un Ya, huevo, les sí. importa total. Pero tú les explicas, ok, con esto nos vamos a demorar una semana. Les funciona. No les explicas cómo construyes, les importa un carajo. Pero les interesa que tú hagas algo, como ellos dicen, tú eres el experto, pero sí necesito que sea rápido, Claro, porque el sprint empieza tal día claro. y necesitamos así cerrar esto, ok, voy a empezar a analizar, entra esto y listo.
Entonces, si tú le explicas a cada persona como lo entiende y no como tú quieres que la gente entienda, porque es muy difícil. Yo ya perdí esa lucha hace mucho tiempo de decir, Sí. esa experiencia de usuario no solamente son pantallas. La gente le Todo, entra por un oído y le sale por el otro. Ya, tal no hay cual. problema. Pero si tú explicas, me voy a demorar menos tiempo, vamos a futuro a tener que hacer menos cambios, Ujú, ahora sí me gusta. Ya, claro. Sí, es es que, fácil, pero eh, cuesta. claro, ¿viste la diferencia entre fácil y sencillo, no? Sí, 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 Es completamente. sencillo porque, bueno, mira, te lo explico, no sé, este teclado es sencillo, mira cómo se hace. Es un teclado que tiene muchas cositas que aprietas y aparecen letras. Ahora, Sí, fácil de hacer no es. no, es exacto. Claro, y ahí está ese trabajo, ¿no? O sea, de nosotros, porque mira, incluso ya con el tiempo uno ya se va haciendo respetar más, ¿ya? Claro, En temas de que ya no solamente eres la persona que hace lindas pantallas, sino que ya te empiezan a preguntar, ¿qué piensas tú ajá. de esto? Y te ¿Cuál es la buscan. mejor forma? Y te buscan. De hecho, es así es lo que me pasa generalmente. No en Ujú, todos los casos, pero me pasa mucho decir, oye, ¿cuál es la mejor experiencia que puede dar en esto? Y digo, mira, ujú, podemos colocar este componente y entonces ya empiezo a utilizar un lenguaje que ellos que es mío, ya, claro. componentes, átomos, etcétera, Ujú, que funciona así, así, así. ujú, Entonces, ya te empiezan a tener como referencia de, ya, sí, entonces es súper bacán, porque sí, ya si te buscan para incluso decirte, oye, no quiero una pantalla, quiero que me digas qué piensas. sí, tal Ya cual. se siente más chévere, como que ya no te preguntan, ¿y si mejor rojo o azul? No, te pueden Sí, preguntar, como cuando exacto, dicen, aquí hay que hacer una pantalla. Bueno, UX, no, pero ya va, no es que UX es la sí, pantalla, exacto, va más allá. Pero esta conversación, si bien es un episodio de Design System, es interesante porque yo, por ejemplo, doy un pequeño workshop de autoevaluación de habilidades y antes de chévere, autoevaluarnos, define un ajá, poco los pilares de qué es el seniority, que es un concepto complicadísimo. Y uno de y los pilares exacto, que yo propongo es el impacto que generas. Entonces, ya cuando ajá, tú generas impacto, primero lo generas para ti mismo, en mi trabajo. ¿Cómo hago que mi Figma esté más ordenado? ¿Cómo hago que yo consiga los archivos? ¿Cómo hago que esté todo nombradito bien? Después ujú, comienzas a impactar a tu equipo. ¿Cómo hago ujú. que si alguien entra en mi archivo lo vea bien? Si alguien busca una investigación que lo hice, la consiga. Y así, hasta que llega un momento donde impactas tanto que la gente ya comienza a buscarte, ¿no? Tipo, no, yo tengo que hablar con José si quiero ver temas de Design System. No porque le vaya a hacer la tarea, sino porque él conoce muy bien de esto. Déjame Una consul- referencia. consultarle. Ajá, eres una referencia. Sí, eso es un muy, muy buen punto, como tú dices, porque definitivamente es la diferencia y aunque, o sea, hoy en día, en 2023 creo que uno sí puede ver la diferencia entre una persona que te hace rápido una pantalla, que Sí, existe y está, digamos, bien, porque tú tienes claro. personas que te trabajan de una y oyen esto, y listo, aquí está, a otra persona que tú sabes que lo que te va a decir va más allá de, ok, está bien, sino te va a empezar a preguntar muchas cosas y tú ves Sí. el nivel de experiencia que tiene, ¿no? O sea, que tiene esta persona, que no solamente es alguien que hace caso a lo que tú le dices, sino que te cuestiona todo. Entonces, Y te lo cuestiona y te da una propuesta. y te da Es un como, argumento, exacto. Entonces, ujú, allá, obviamente, tú como persona, seas un PO, un PM, un PL, seas incluso un UI, seas ujú, el que seas, tú te vas a topar con alguien que de verdad te dice, oye, en serio, o sea, lo que me dices tiene mucha lógica, está muy sí, bien. Entonces, obviamente, tú vas a empezar a ver todo desde ese lado. Entonces, como te digo, o sea, el punto clave es empezar a, como te digo, a meter esto como parte de un tipo de proyecto a largo plazo, eso sí, porque no lo haces sí. en una sola semana, no haces un mes. No, Hay veces te digo, y requiere mucho mantenimiento también. total, o sea, y mira, algo que nosotros sí nos ha servido es ya colocar a alguien que sea como el QA de todo esto. Alguien que sepa Ajá, mucho desarrollo, porque es claro. importantísimo que tú tengas que saber. Ahora sí es un Ajá, punto que tienes que saber CSS, HTML, JavaScript, tienes que saber porque ahí ujú, hablas muy bien con los devs. sí, Alguien que también tenga un buen gusto visual, ujú, porque ese es otro punto. Y de ahí obviamente esa persona se va a hacer mucho cargo de limpiar el código. sí, Desde ahí, que todo esté muy limpio, que para que pase los devs y ellos solo se encarguen de empezar a montar. Entonces, si tú colocas a alguien que se encargue de eso,
se va a poder empoderar. Y Y ahí, ya a la final. y ahí tengo la pregunta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no he llegado a ese punto todavía, pero viste que hay muchos artículos en medio incluso que te dicen Uf, full, modelos para, ¿cómo se algo llama? pasó. Para llevar tu design system, el modelo centralizado, el modelo descentralizado. Entonces, ¿cuáles son los roles así que dices, Chris? No pueden faltar estos dos o tres roles si vas a hacer este tema de, más allá de design system, si vas a hacer el tema de tokens. Buena pregunta. Verás, yo creo que a nivel personal y de experiencia, como he visto, o sea, he visto de cara, digamos, muy cercano en la empresa en la que estoy. Verás, primeramente tienes que tener un rol que sepa interacción, ¿ya? Ujú, Que entienda el tema de las interacciones. Hay que tener en cuenta que no solamente son animaciones, eso es claro, muy claro. Ese puede ser otro tema para otro. otro podcast, porque, porque interacción es definitivamente cómo el producto se comunica con el usuario para decirle, aquí estoy, úsame de esta Ujú, manera. Entonces es como ese lenguaje, ¿no? O sea, que usas palabras, voz y tono, utilizas representaciones visuales, utilizas sonidos, todo. ujú, Entonces, alguien que sepa mucho de este tema de las interacciones, alguien que te digo que sepa muy bien el tema de UI, y con esto no solo me refiero a que sepa Figma, ojo, claro, claro. porque no solo, porque tú puedes así de saber Figma, yo sí he conocido casos que saben utilizar Figma de 0 a 100, pero tienen un pésimo UI, Sí, perdóname, y sí ha sí, pasado. sí pasa. Que tengan buenos criterios de UI, que sepan temas de buenos fundamentos del diseño, el peso visual, el Claro. color, este contraste, etcétera, ¿ya? Pero que también alguien que también sepa de UX. Te puedo decir un rol unicornio, pero si Ajá. en el equipo puedes tú tener un UX, un UI, un interaction designer, Ujú, que estos tres pasen por ese proceso de entender el componente para que claro. se cómo se conecta con el flujo. Ahora, un punto clave es que si es posible estos roles o siquiera uno, puede ser el UX, entienda muy bien el producto y entienda el Sí, negocio. sí, ¿Por qué? Tú puedes crear el componente, el placeholder muy bien hecho, pero dentro del flujo no te sirve para nada, sí. porque no cumple el objetivo y no cumple el, digamos, este user flow que tienes que hacer, o incluso dentro de este journey a la final, ese flujo es un stopper y Ajá, no te funciona. Entonces tú tienes que entender si es un campo numérico, incluso si estás empezando a trabajar, como en mi caso, que empiezas a trabajar con muchos usos, con más que usos, muchos tipos de ya monedas, ajá. mexicanas, Claro. colombianas, chilenas, de Brasil, temas de cuánto hace la conversión, cómo funciona. Tienes que saber cómo se comporta el cambio, si es a la derecha, izquierda, si Ujú, es más un cero punto, o sea, todo. Entonces, que tú todo. conozcas el producto es muy bueno para que el design system y el componente no solo funcione, sino Sí, que haga lo que tiene que hacer. sí. Entonces, puedo decirte que este equipo puede ser de esos roles. Incluso también tienes que tener habilidades o es posible alguien que se encargue de la parte de los textos, un Ujú, writing, puede ser ujú, específico, que también conozca muy bien el producto, conozca sí. el usuario que va a estar dirigido y que conozca, ¿no? Toda esta parte. Ujú, Y obviamente la parte, digo, que cierra todo este círculo y que es como la parte técnica, ¿no? Alguien que sepa de CSS, de JavaScript, alguien claro. que entienda cómo funciona el componente. Si tú le dices, vamos a colocar un feedback que hable de esto, tú como UX dices, porque esto es parte del flujo, obviamente el técnico te dice, oye, ¿sabes qué? Esto sí se lo puede así colocar, pero no aquí. Ujú, Ah, entonces ahí las cosas cambian. claro. Posiblemente el campo te muestre un tipo de notificación que es más Ujú, fácil, etcétera. Entonces, claro. si es que te fijas, es muchos temas que se juntan, ¿no? Sí. Pero a fin de cuentas, es que tú entiendas qué es mejor para el usuario, pero ahora sí un punto clave que es rentable para la empresa y que da valor, que es algo Eso, difícil de definir, ¿no? eso te iba a Pero que preguntar. le da mucho valor. Eso te iba a preguntar porque, a ver, de buenas y primeras puedes medir como la velocidad de entrega de las tareas, ¿no? Totalmente. Antes y después.
Pero es una métrica medio falsa porque podrías decir, ahora que tengo más tiempo para trabajar, porque no tengo que ocuparme tanto de UI, puedo ocupar el mismo tiempo haciendo, no sé, profundizando en otras cosas, ¿no? Entonces, el término Sí. tiempo ahí es complicado. Al final del día, ¿cómo terminas midiendo el valor de este trabajo? Es complicadísimo, pues. Mira, es complicado, pero te podría decir que se podría optar por qué tan sencillo es para una persona construir todo un mockup, digamos, Claro. con los componentes y qué Ujú. tanto te dice, oye, debo hacer esto y no tengo este componente. Eso O está este bueno. componente me hace falta. O sea, ahí mira, ahí viene un punto clave. No tienes que romper el componente para crear otros, ¿no? Eso es lo que Ajá. haces, uno hace rompe y luego te creas componentes de X, ¿no? Sino Sí, que ahí viene que tú te comunicas con el equipo de que está encargado del sistema de diseño y dices, oye, necesito este componente que no hay, sí. que haga esto. Ahí viene todo, te digo, este círculo, ¿no? El del UX, porque es parte de la experiencia, el UI por la parte visual, el writing por esto, etcétera. Entonces tú te comunicas con ellos, ellos se encargan de construir el componente, la documentación y listo, está actualizada el tema del Figma, ahora sí puedes arrastrar el componente. Lo arrastras y después Mires, el desarrollador, ¿no? claro, exacto, es un tema que va por un ciclo, Sí, literal. Se evidencia el componente, se le comunica al equipo de desarrollo y se encargan de construir, pero obviamente, o sea, esto tiene que ser, como te digo, tiene que ser no solamente porque al PO se le ocurre así claro. colocar un tipo de componente así, sino que la necesidad de la refactorización de este producto nos Ujú. dice que necesitamos este cambio. Si es Claro. algo que vamos a ver que va a funcionar y que nos sirve a nosotros para una mejor eficiencia en el back, que Ujú. menos así carga en los servidores, etcétera, listo, vamos y empezamos y se empieza a trabajar con Claro. desarrollo, con diseño y todo eso. Te digo, mides esta parte en la cantidad de veces o no, en la cantidad de tiempo que tú te demoras al hacer, Ujú. digamos, el mockup así final. Sí. Mientras más tiempo te demore, quiere decir que no tienes los componentes bien creados. Tienes que arrastrar, 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 en vez de que tengas uno solo ya hecho. ¡Pim! Ujú. Ya. Sí. Sí. Y bueno, a mí me pasa algo rarísimo, que no sé si es bueno o es malo realmente, que ya cuando tienes un buen design system armado, a veces es más fácil hacer un diseño que técnicamente está en baja, pero como tienes todos los Sí. componentes, ya lo Ajá. arrastras, es un draft, es una idea, pero como tienes todo componentizado, lo puedes hacer mucho más rápido de esa forma versus que comienzas a hacer cuadraditos grises. Exacto. Verás, ahí cuál es la recomendación, y es un punto que, o sea, yo no pensé que fuera tan importante, pero ahora sí me di cuenta. Tienes que tener dos tipos, yo lo llamaría sistemas de diseño tanto para prototipos en alta como baja. Ah, ok. ¿Qué es lo que buscas acá? Que el prototipo en baja sea lo suficientemente claro para que tú lo relaciones con el de alta. No quiere decir que hagas lo mismo Exacto. que el de alta, pero que por lo menos expliques el campo o es el input o es Ujú. el snack bar o lo que sea, pero que únicamente cuando tú como UX o si es que el proceso así lo haces, primero haces un wireframe rápido para explicar a desarrollo, etcétera, está aprobado, listo, vamos a empezar a trabajar los mocks. Los de UI entienden que eso Claro, está dentro de la librería y se llama tal, claro. ¿ya? Entonces, la recomendación es que tengas dos tipos de sistemas de diseño, por así decirlo, de baja y alta. Qué O la locura. otra que puedes hacer, mira, esto ya es un poco más técnico, Claro. que tú tengas un switch en el que tú apagues y prendas los componentes, es decir, que tú ¿Qué tienes el dirías? ¿De mismo baja o de alta? componente que tú tengas, pero solamente en escalas y de grises, packs, armas del componente, una Exacto. sola pantalla. Cuando pasas a los prototipos, de si tienes de una sola pantalla, tienes todas las interacciones, son seis pantallas, ¿no? Porque el Sí, campo, el campo, el campo. Ahí tú le prendes el color y ya está en mockup. claro, tal Eso cual. es un desafío gigante, pero sirve muchísimo, funciona bastante, pero sí tienes que, todo el equipo tiene que estar muy, muy coordinado, Sí, porque si uno no cacha eso, puede volver a hacer lo que tú decías, coger y armar y ¡pax! No funcionó. es que sí, Entonces, yo siento que es como tiene una sus pros y sus orquesta, ¿no? contras. Es como una orquesta Exacto. así delicadísima. Sí.
O sea, te digo, esa es una de las cosas que a mí me sorprendió y que te digo, es una buena práctica que el mundo lo debería hacer. O sea, el mundo Claro, de los equipos de diseño, que sea tan fácil de que tú solo cojas, prendas y así puedes así apagar, porque a fin de cuentas lo que tú necesitas es entender que la idea funciona a nivel de baja, lo muestras a los devs, a sí, los PO, explicas la idea, listo, ya está, armas todo el prototipo con las interacciones a color. Solo digamos que así aprendes el otro tema, por así decirlo. claro, el El tema exacto, de es el otro WordPress tema, y tal, el tema de los mockups. Ya, tal cual. y listo. Y, Puede ser esa. Ujú. y para ir cerrando un poco el episodio, yo tengo siglos que no recomiendo recursos, porque me doy cuenta que la gente es medio adicta a los recursos y los guarda y después no hace nada. Pero bueno, creo que aquí hace justicia un poco. Tipo, una Sí, persona que quiere hacer esto, ¿no? Porque tiene esta necesidad. ¿Te leíste algún artículo que todavía tengas guardado por ahí? ¿Algún libro? ¿Algún algo que podamos compartir? Si es que lo tienes, verás, pues. yo, sí, ahorita que lo dice, estaba ahorita buscando alguna vez, yo encontré un artículo de Sketch sobre Design System. O sea, Ok. si es que nos ponemos a buscar de Design System, hay un montón de información, Sí. hay mucha información, pero puedes buscar Design System en Sketch, puedes buscar algo de Design Tokens, pero enfocado en la metodología Atomic, Claro. que es la 2.0. Con eso puedes partir para empezar a investigar. O sea, porque aquí se puede dar mucho, ¿no? O sea, mucha información sobre Sí. cómo crear en Figma los componentes. Esa es otra cosa Uf. técnica que Ujú. podemos aprenderlo tal vez en un curso rápido, pero que entiendas la documentación, por qué es importante eso es todo. Entonces te digo, esta parte que habla como la comunicación, que es el handoff, digamos, Ajá. ¿cierto? Como diseño a desarrollo, es parte de este artículo ya de Sketch, como te digo. Bien, después me lo Déjame ver pasas si ahí y es que lo sumamos. te lo paso ahorita para que no me olvide y lo puedas Y es pegar en el interesante esto que episodio. comentas, de la parte de Figma, después se resuelve. Cuando José habla de tokens, así hago tiempo mientras busco el artículo, cuando José habla de tokens, literalmente podríamos sentarnos con un lápiz y papel y definir la arquitectura de un design system. No hace falta ni una computadora. Es un tema más de Sí, lógica y de, bueno, ¿qué tiene más jerarquía que esta otra cosa? ¿Qué requiere? ¿Dónde hago los cortes por ejemplo, esto que hablamos de el color? Yo lo edito y lo cambio en todo, o lo cambio en los estados, o lo cambio en ciertos componentes. Todo eso va definido ujú, por arquitectura, que al final del día es el mal llamado naming, ¿no? Porque siento que es como la evolución del naming. exactamente. Sí. De hecho, lo que tú ahorita acabas de mencionar de cuándo hacer el cambio de cierto color y todo eso, o claro, o sea, hasta qué punto el sistema de diseño tiene que hacerse más grande, eso también es otra pregunta. Pero Sí. todo involucra, como te digo, todo involucra el qué es lo que en verdad necesita el equipo. Si el equipo va a Ujú. necesitar 5 tipos de inputs, algo pasa ahí. Claro, esa es otra Porque discusión. Sí. no necesitas 5 tipos de inputs, solamente necesitas entender cómo funciona el input. Ujú. Entonces ahí viene la parte de la documentación. Si tú tienes creado en tu Figma, por ejemplo, 5 tipos de buscadores, uno con el botón a la izquierda, a la derecha, algo Ujú. pasa ahí. Algo Entonces, pasa. tú involucras la arquitectura, entiendas por qué funciona. Ahí, obviamente, pues, o sea, la parte visual y todo eso, eso es lo de menos, es lo último. O sea, Sí. es importante, sí, pero es como lo último que deberías tú enfocarte, Tal porque a cual. fin de cuentas es otra cosa. Ahorita te va a pasar por Insta, te paso el artículo que Bien encontré. Ahí ahí. está. Bueno, genial. Bueno, me encanta porque literalmente si tocamos, o sea, en el episodio tocamos temas de Figma y yo qué sé, pero siento que nos centramos bastante en la parte de tokens y si bien es Sí, un episodio que visualmente puede ser interesante porque podrías mostrar un token, por ejemplo, exactamente. bueno, quiero pensar que se entendió, por favor, la gente que escucha esto, escríbanos y digan, Mándenos un mensaje, por favor. sí, que digan, ¿sabes qué, Chris? No sé si entendí completo, pero el concepto por lo menos lo entendí. Entonces yo Sí, con eso me quedo feliz. Y genial. yo, bueno, el link que me pasó José ahora yo lo voy a sumar y yo tengo un recurso por ahí que creo que es una página que se llama designsystemguidelines.com, una cosa así Ujú. súper... O designsystem.com, creo que es literalmente algo así. Y lo sumo a la descripción del episodio para que chusmen. Y nada, eso nomás. Así que Listo. cerramos el episodio. Gracias, José, de nuevo por grabar conmigo.
Y Hermano, gracias a todo el mundo que muchas llegó hasta el gracias. final. Gracias. Ahí, pero bueno, para finalizar, para los que saben y así me conocen, pues igualmente tengo un podcast para que lo Sí, puedan, digamos que echarse ahí una leída en Spotify. Pueden buscar este mancito ux.com, que ya estamos con con sitio web. página web, Vamos. ajá, para empezar a ataquear mucho mejor. Y pues igualmente LinkedIn, si algún rato quieren así conversar, José Arroyo, o pueden encontrarme como UX josarroyo.com, igualmente pues ya con todas las páginas y todo, o pueden buscar en Google José Arroyo UX y ya les va a salir Claro. todos los enlaces que están relacionados a lo que hago. Entonces, eso. Igual yo les prometo, yo sé que a veces me porto mal, pero yo les prometo que pongo todos los links de José, o sea, aparte del recurso, ¿no? Tipo del podcast, del sitio Sí, sí, web, sí. todo. Así que ahí va. Gracias, sí, de una. Bueno, señor, gracias por todo y de Amigo, nuevo, un gusto verte. gracias a todo el mundo que llegó hasta el final.